Buenas tardes, bienvenido don Miquel. Asuntos internos y externos nos lo han tenido por ahí y no ha podido asistir todos los días que hemos querido. Bueno, pues vamos a comenzar esta tercera ponencia con la que queremos también pues, homenajear a este hombre, Juan Rodríguez de Fonseca, que fue pues un obispo, embajador, medio político, puso en práctica todo el proceso de conquista, colonización, evangelización de América, organizó muchas cosas, como hemos visto. En todo ello nos ayudaron mucho la doctora Sagarra, Adelaida, el primer día. Ayer el doctor Hoyos, Julián, nos dio a conocer pues, toda la hechura de la catedral, en la que nos decía que, bueno, que aunque es verdad que la catedral de Palencia es mucha catedral para haber sido hecha en la época de un solo obispo, sin embargo que ciertamente en la época de Fonseca la catedral tuvo un desarrollo tremendo. E incluso espacios ya que estaban hechos, él mismo marcó diferencias ordenando y reestructurando muchas cosas. Bueno, ya tenemos la catedral hecha y una casa, pues cuando está hecha, pues decimos que bien, pero es que hay que amueblarla. Y amueblarla también es otra historia, ¿no? Bueno, amueblarla con retablos, con pinturas, con esculturas y amueblarla pues con todo detalle. Fonseca tuvo también este arte, esta destreza, este saber, ¿no? Y ciertamente Palencia en ese momento no tenía el desarrollo cultural de otras capitales de lo que era el Reino de Castilla. Pero sí que tuvo suerte de tener grandes obispos, entre los cuales uno grande, sobresaliente, era Fonseca, y tuvo la suerte de tener también pues, otros nobles y un cabildo pues, eminentemente preparado que potenció también esa labor. Bueno, hoy no vamos a hablar de altares, mayormente, no vamos a hablar de tallas, de pinturas, de esculturas, de piedras. Hoy vamos a hablar de tapices. Y para ello hemos querido y hemos pedido, sí, la presentación de esta ponencia por parte del doctor Matesant del Barrio. Trabaja en la Universidad de Burgos, en el Departamento de Historia, Geografía y Comunicación. Su área es Historia del Arte. Don José Matesant, además de ser profesor en la universidad, es además desarrolla alguna tarea dentro de lo que es el ámbito de la Diputación de Burgos, ¿no? No, de la Dirección Provincial. Dirección Provincial de Educación de Burgos. Hasta este año, sí. Sí. Sus líneas de investigación están siempre vinculadas a las manifestaciones artísticas de la Edad Moderna, Renacimiento y Barroco, como lo muestran una amplitud de libros publicados que no voy a mencionar aquí por no alargarme. Ha desarrollado trabajos sobre coleccionismo artístico en la Edad Moderna, así como sobre artes decorativas, relojería y tapices flamencos. Y de esto es de lo que viene a hablarnos, de estos tapices que tenemos tanto en la sala capitular 4, los tapices de la Redención, aunque después con el proceso de algunos se nos marcharon, en concreto quedan 3 y un cuarto que sería de las virtudes y los vicios, y en concreto también de los grandes tapices de la Salve Regina que tenemos en lo que es el espacio del Trascoro, que es lo que estamos llamando nosotros hoy por hoy pues el espacio más Fonseca, ¿no? Pues nada, le dejo aquí a este auditorio que se ha gozado estos 2 días ya con las ponencias de Adelaida y de Julián, y lo mismo lo vamos a hacer con usted. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Quiero agradecer primeramente la presencia del excelentísimo señor obispo de Palencia y también
a los miembros promotores de este ciclo de conferencias sobre el obispo Juan Rodríguez de Fonseca en el 5º aniversario de su muerte, con especial énfasis al deán de la catedral y al canónigo fabriquero de ella, dándome la posibilidad de intervenir en el Salón de Actos de la Diputación de Cultura, mostrando una nueva faceta de la personalidad del prelado. A lo largo de las sesiones que componen el programa, se han recorrido y recorrerán aspectos complementarios relativos a su biografía política, a la promoción artística de la Catedral Palentina y la religiosidad de su época. Hoy llevaré a cabo, ante todos ustedes, un análisis del conjunto de tapices flamencos de su propiedad, al que hay que sumar el encargo de otros ejemplares para cumplir el deseo de responder a devociones religiosas privadas, contribuyendo de este modo al ornato litúrgico en su conmemoración. El análisis del coleccionismo artístico en Europa en la Baja Edad Media y el Renacimiento muestra algunos rasgos siguientes singulares respecto a otras épocas, no solo por la incorporación en ellas de piezas de joyería y otros objetos suntuarios diversos que formaron parte de las cámaras de maravillas, sino también por el valor que se concedió a la posesión de tapices flamencos. Estas manifestaciones textiles merecieron en los inventarios de bienes muebles de las principales colecciones de arte de la época una consideración especial, siendo las piezas que alcanzarán una mayor cuantía económica en su tasación y venta, como refleja Miguel Ángel Zalama en varios estudios científicos sobre estos conjuntos textiles en la Edad Moderna, superando a la pintura y a la escultura. La utilización de materiales destacados como la seda, con sus distintos tintes, junto a la lana y en ocasiones los hilos entorchados de plata y oro, el complejo proceso de trabajo desde la elaboración del dibujo preparatorio y el cartón y su posterior tejido por distintos operarios a lo largo de un dilatado tiempo, nos permiten explicar el elevado coste de estas piezas, que además poseen un carácter suntuario, presentan un importante papel decorativo, así como simbólico, a través de la incorporación de argumentos de distinta índole histórica, mitológica, religión, moral, naturaleza, en el campo y bordura de los paños. Este sentimiento de admiración por los tapices flamencos se extenderá en España entre los miembros de los estamentos privilegiados de nuestra nación, encabezados por los reyes, siendo la colección de Isabel la Católica, monarca vinculada estrechamente al cursus honorum del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, una de las más espléndidas de la época, con más de 300 colgaduras que remarcan el carácter suntuoso y devocional que la impregnó, según subraya Concha Herrero Carretero, desplegando un marcado ceremonial en su uso, como también se guardaba en la Casa de Borgoña. A la muerte de Isabel, el conjunto de bienes de su propiedad será en gran medida vendido a través de una almoneda en toro, en la que podemos conocer el interés que la propia familia Fonseca tendrá por la adquisición de tapices, siendo Antonio de Fonseca, que será nombrado testamentario de la reina y era hermano del obispo de Palencia y de Burgos, anteriormente prelado de Badajoz y Córdoba, quien adquiera 2 ejemplares con tema de verdura, muy finos, y un pequeño paño de devoción fabricado en arrás de seda y oro por 12 ducados de oro con el tema del nacimiento de nuestro Señor y San José, con una vela junto a otras figuras. Su iconografía refleja de nuevo el motivo de un ejemplar de patrimonio nacional regalado por Abraham Senneor a la reina en 1492. Como señala Luis Vasallo Toranzo en su estudio sobre el linaje y patrocinio de los Fonseca, varios familiares de Juan Rodríguez de Fonseca fueron propietarios de tapices, tejidos en Flandes. Su tío Alonso de Fonseca, su hermanastro Alonso de Fonseca II, señor de Coca, y su hermano Antonio de Fonseca.
Entre los bienes del arzobispo sevillano Alonso de Fonseca, con el que se formó su sobrino Juan, hay que destacar el valor dado a los tapices, pues compiló a lo largo de su vida una extensa colección de paños labrados en Flandes y en Francia. Los inventarios de sus bienes muebles nos hablan de 2 colgaduras completas de 12 paños con los temas del credo, argumento de un paño del Fine Arts de Boston, procedente de una catedral española. También describen una colgadura del Apocalipsis, serie esta última que ofrendó a la Catedral de Sevilla para adornar el patio de los Naranjos en las festividades religiosas. 2 paños con la historia del nacimiento que se entregaron a la iglesia de Santa María de Coca. Un tapiz con el tema de la astrología que regaló al rey Juan II con temática similar al de los astrolabios de la Catedral de Toledo, así como otros paños que narraban la historia de Teseo, la historia del rey Faraón, el juicio de Salomón, la historia del Testamento Viejo y de los vicios y virtudes, piezas que también fueron enviadas a Coca, formando algunos de ellos parte posteriormente del legado que recibieron su sobrino Alonso y Antonio de Fonseca como bienes del mayorazgo. Por lo que se refiere a Alonso II, señor de Coca, era poseedor de un interesante conjunto de tapices flamencos de temáticas diversas, como la historia de Judith, argumento expuesto en un paño de los Museos Reales de Bruselas que nos recuerda el ejemplar de Fonseca, pieza a la que hay que sumar 4 de la historia de Nabucodonosor, con el relato de episodios del cautiverio judío en Babilonia, como lo reproduce el tapiz de Daniel y Nabucodonosor, propiedad del Museo Parisino de Cluny. El interés de otro de los miembros destacados de este linaje, Antonio de Fonseca, ilustre hermano del obispo de Palencia y Burgos, por la posición de tapices es evidente al analizar los bienes muebles que poseyó. Aunque, como subraya Luis Vasallo, no hay un nexo y criterio común en el conjunto de los paños, incorporando a aquellos que recibió de la herencia de su tío y hermano Alonso, otros que tuvo Juan Rodríguez de Fonseca y diversas adquisiciones personales. A este grupo pertenecen 2 paños buenos y de gran tamaño con el tema de las virtudes y vicios, serie presente en esta época en numerosas colecciones europeas como la Catedral de Palencia, y varios tapices procedentes de la almoneda de Isabel la Católica, a la que había servido como contador, como el ya señalado anteriormente de nacimiento de San José, fabricado en Arras. Además de estas piezas, se han identificado en la colección una tapicería del tema de los salvajes, que fuera propiedad de su suegra María Sarmiento, motivo muy difundido en la iconografía profana de la Baja Edad Media, como atestigua en escultura la capilla del condestable de la Catedral de Burgos, y también lo refleja un paño tejido en Tournai mostrado en el castillo de Saumur. Por último, debemos subrayar 4 colgaduras con el tema de Absalón que aparecen reseñados en la testamentaría de Juan Rodríguez de Fonseca. Es Juan Rodríguez de Fonseca personaje destacable en la historia del patrocinio artístico y coleccionismo español, como desarrolló en su ponencia ayer Julián Hoyos Alonso, y ya reflejó la exposición celebrada el año 1992 en Toledo, bajo el lema Reyes y Mecenas, en la que se pudieron contemplar algunos objetos vinculados a su persona: el políptico de los 7 dolores de la Virgen, un cáliz con el escudo de Fonseca de la Catedral de Valladolid, el tapiz Consecuencias del pecado original, los vicios conducen al hombre, el pecado de la Catedral de Palencia, y la escultura Virgen con el Niño y San Juan, conservada en la Catedral de Zamora, que fue labrada por Bartolomé Ordóñez para disponer en el conjunto funerario de Santa María de Coca. Entre el numeroso conjunto de bienes artísticos poseídos por Juan Rodríguez de Fonseca, hemos de reseñar una importante colección de tapices flamencos que aparece descrita en mandas del testamento del obispo. La apreciación hacia los tapices flamencos no solo la vendría a través del legado familiar,
sino también a través de sus viajes a Flandes, en los negocios políticos que desarrolló y el conocimiento de otras colecciones muy relevantes que pertenecieron a las coronas de España y al Ducado de Borgoña. En primer lugar, vamos a hablar de la serie denominada en este documento con el apelativo de Historia de la Creación, compuesta por 10 colgaduras que repartió por testamento en 3 lotes. 4 ejemplares se entregarán a la Catedral de Burgos, otros 4 a la Catedral de Palencia y 2 a la Iglesia de Santa María de Coca. El interés que posee esta tapicería ha tenido su reflejo en numerosos estudios científicos que comienzan por la identificación de una serie textil conocida con el apelativo de la historia de la redención o de los vicios y virtudes, que se reprodujo, como a continuación comprobaremos, en distintas ocasiones a lo largo de las primeras décadas del siglo XVI, como han estudiado los investigadores Thomas Campbell, Adolfo Salvatore Cavallo y Elisabeth Antoine. El conjunto de 10 paños, que sería definido en cuanto a su contenido, muy probablemente por un teólogo que desconocemos, que reflejó en ello los temas que aparecen en los libros medievales, Juicio del Paraíso, Meditaciones sobre la vida de Cristo, el poema de Chateau de l'Amour de Robert Grosset y el Mirror de l'Homme de John Gower, especificados visualmente en los siguientes asuntos. Creación, el hombre pierde la gracia. Los vicios conducen al hombre al pecado. El hombre se abandona a los vicios mientras la paz y la misericordia obtienen la promesa de la redención. Esponsales de la Virgen, nacimiento de Cristo. Epifanía e infancia de Cristo. Las virtudes desafían a los vicios cuando Cristo comienza su vida pública. Batalla entre los vicios y virtudes, crucifixión, resurrección, ascensión de Cristo, redención del hombre y, por último, juicio final. El reflejo de estos temas nos conduce a un argumento general que nos habla de la psicomaquia, lucha entre el bien y el mal que tanta difusión tuvo a lo largo de la Edad Media, en las dimensiones humana y divina, y tomando por protagonistas principales de este conjunto a la Virgen y Jesucristo, Redentor de la humanidad. Algunos autores han reseñado concomitancias temáticas y estilísticas con la serie del Hijo Pródigo, que se asigna a un argumento de vicios y virtudes. Uno de los puntos que ha interesado a los historiadores que han realizado esta tapicería ha sido identificar la serie o editio princes, que marca el punto de partida de este proyecto. El análisis documental y estudio de los diferentes ejemplares tejidos ha dado como resultado la identificación de una serie vinculada al rey inglés Enrique VII, que debió pergeñarse en los últimos años del siglo XV y estaba finalizada en 1502. Desconocemos cuál sería la motivación de la ejecución de este proyecto por este monarca, pero algunas investigaciones hablan de su posible uso en la ceremonia matrimonial de Arturo Tudor y Catalina de Aragón en 1501. El análisis de un tapiz de este primer conjunto conservado en el Palacio Episcopal de Narbona, a donde llegó por la donación del arzobispo François Fouquet en el siglo XVII, nos permite establecer diversos aspectos técnicos y estéticos, minuciosidad en el detalle y desarrollo secuencial de las escenas en 2 registros, que han sido reafirmados en la reciente restauración por la empresa Roger de Witt. En primer lugar, subrayar el carácter de tapicería rica que tuvo este conjunto. Además, confirmar que entre las distintas series reproducidas se observan algunas modificaciones sobre los cartones de origen, en peinados de hombres y mujeres, mobiliario, como también alguna variación cromática en el tinte de la seda. Asimismo, su estudio ha permitido afirmar 2 puntos principales en relación a su fabricación: la vinculación de su diseño con el pintor flamenco Colin de Cutter, activo en Bruselas a fines del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI, y su más que probable fabricación en los talleres del afamado tejedor Pierre Van Aels, relacionado con de Cutter.
El examen de este tapiz y otros ejemplares de las distintas colecciones conservadas en relación con pinturas sobre tabla de este pintor nos muestra una concordancia de estilo en imágenes como la de Cristo en la tabla, de Cristo mediador con Felipe el Bueno, y las representaciones del Hijo de Dios y de la Trinidad en los paños de este ciclo, que sin embargo han sido atribuidos por Guadalupe Ramos de Castro al licero André Matens y al pintor Jan van Rom, subrayando como argumento la aparición de los tapices palentinos de Fonseca de unas iniciales con las letras R y M. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con la primera atribución a Colig de Cutter. El estilo de Cutter es deudor de las obras de Roger Campaign y Roger van der Weyden, utilizando estructuras iconográficas que nos hablan del mundo tardomedieval, como otras que nos acercan al mundo del Renacimiento y la sociedad flamenca de la época, como lo podemos reconocer en el análisis de la indumentaria representada por camisas, sayos, mantos, capas, calzas, zapatos, cofias de trenzado, garbines, gorras y sombreros, entre otros. Una segunda serie con esta temática fue propiedad del cardenal Bosley, puesta en comparación con la Rodríguez de Fonseca. En la actualidad se conserva en el Palacio de Hampton Court el ejemplar El hombre se abandona a los vicios mientras la paz y la misericordia obtienen la promesa de la redención, ya tejido en lana y seda, que muestra el sentido ornamental que sobrevuela en toda la colección y la disposición en los extremos de ángeles y profetas que aparecerán en otros paños. La historia de la redención formó parte de otras colecciones, hoy dispersas en diferentes museos y centros. Los museos de Worcester y Fogg Art Museum, así como alguna colección privada, exponen los tapices de la serie de Manuel I de Portugal, relacionados posiblemente con su enlace con María de Aragón, entre los que destaca el paño del juicio final, un fragmento que muestra la adoración de los Reyes Magos. La serie vendida por la Catedral de Toledo expone varias colgaduras en el Museo de la Ciudad de San Francisco. Además, un relevante conjunto de paños de la Casa Ducal de Alba, como herencia de la colección Monterrey y otros legados estudiados por Victoria Ramírez, cuelga de los muros del Castel de Hart, que expone los paños Creación y la batalla de vicios y virtudes, Crucifixión y la ascensión de Cristo, Redención del hombre, así como también tiene un paño de esta procedencia el Museo del Louvre. También hay varias colgaduras de la historia de vicios y virtudes en la SEO de Zaragoza y en distintos centros de la ciudad de Roma, como el Palacio Venecia. De entre todos los conjuntos de la historia de la redención, el más completo es el que perteneció a Juan Rodríguez de Fonseca, que ha merecido numerosos estudios, tanto en la totalidad de las piezas como a través del análisis de algunas de ellas dispuestas en la actualidad en diferentes entornos. Por su importancia debemos mencionar los trabajos de Miguel Ángel Zalama y María José Martínez Ruiz y la reciente aportación de Inma Pérez Íñiguez de Heredia en la revista Espécula. Un primer punto de análisis de esta serie ha de hacer referencia a la cronología de los paños y la adquisición del conjunto por Juan Rodríguez de Fonseca. Las investigaciones llevadas a cabo sobre este pormenor nos hablan de su vínculo con las embajadas que tuvo que realizar en Flandes para atender los negocios de los reyes católicos. Así pues, en 1497 actuó como embajador en las bodas del príncipe Juan y su hermana Juana. En 1499 acompañó a la princesa Margarita de regreso a Flandes, tras enviudar del príncipe don Juan, y asimismo condujo a España a Juana de Castilla y Felipe el Hermoso para ser reconocidos como herederos al trono. En 1504, tras morir la reina Isabel la Católica, Fonseca volverá a Flandes
para comunicar a esta corte el fallecimiento de la reina. Previamente, en 1501, se había desplazado a Inglaterra formando parte del séquito de la infanta Catalina de Aragón, viaje en el que pudo ver la tapicería ya citada propiedad de Enrique VII. A día de hoy no hay un acuerdo generalizado sobre la adquisición de todo este conjunto, en el que es muy probable la intervención de Margarita de Austria como mediadora, siendo ella una de las coleccionistas más destacadas de tapices flamencos en la época. Asimismo, como señala Elisabeth Antoine, hay varias coincidencias a mayores que explican este encargo, dado que Pierre Van Aels, era ayuda de cámara y tapicero de la corte de Felipe el Hermoso desde 1504, y Colin de Cutter, miembro de la Cofradía de Nuestra Señora de los Siete Dolores de Bruselas, a la que perteneció Juan Rodríguez de Fonseca. Sería, pues, entre 1505 y 1511, fecha en que parece que ya se usaron estas colgaduras, cuando se haría esta nueva serie de la redención del hombre, desechándose otras teorías que hablaban de su posible adquisición en la feria de Medina del Campo. Los paños tejidos en seda y lana con densidad de 7 hilos por centímetro tienen una dimensión de 8 metros de largo por 4 metros de alto. El diseño de los tapices sigue el modelo de la serie Prinkers, contando con una bordura estrecha ornamentada con enramados de rosas en sus hojas, propia de la primera década del siglo XVI, y el campo con el relato de la historia, tratado de forma muy minuciosa, tanto en la representación de las figuras humanas como los elementos de la naturaleza que las envuelven. Si hasta su muerte Juan Rodríguez de Fonseca fue poseedor de los 10 paños, en el testamento redactado en 1523 se señalará el reparto del conjunto en 3 lotes, como ya hemos subrayado anteriormente, siendo las catedrales de Burgos y Palencia beneficiarias de sendos conjuntos de 4 paños, recibiendo otros 2 la iglesia de Santa María de Coca, localidad central de los estados de la familia Fonseca, junto con Alaejos. A pesar de esta división, no se ha visto afectada la lectura de los paños que, según Joaquín Yarza, mantienen una unidad argumental. Conocemos todos los pormenores de la nacionalización a Burgos de los paños de Fonseca, que habían sido reclamados por el Cabildo Catedral en enero de 1526, dando lugar a un pleito con el contador, que finalmente establecerá un acuerdo renunciando a los tapices, entregándose los paños a fines de dicho año, indicando a Antonio de Fonseca, testamentario de su hermano, por carta fechada en 3 de octubre de 1526, que no se había hecho antes, pues faltaba colocar las armas de Fonseca en ellos, labor que finalmente no se llevó a término. Bueno, yo creo que esto es una excusa y lo que pretendía era hacerse con toda la colección de los 10 paños. Los tapices que corresponderán a la Iglesia Mayor burgalesa serán el tercero de la serie con el tema El hombre se abandona a los vicios, mientras la paz y la misericordia obtienen la promesa de la redención. El cuarto con los motivos de los esponsales de la Virgen, nacimiento de Cristo. El número 7, batalla entre los vicios y virtudes, y el octavo con el tema de la resurrección. El primero de los tapices entregados a Burgos, presidido por la Trinidad, muestra la lucha del hombre al que acechan los vicios, lujuria, gula y avaricia, y pecados capitales, mientras que las virtudes, paz, misericordia, verdad, justicia, fe y caridad, combaten la realidad pecadora del hombre, lo protegen e interceden por él ante Dios, consiguiendo su redención. Jeremías y Moisés, situados en los extremos del registro inferior, recuerdan en sus filacterias el mensaje de la justicia divina hacia los hombres con un texto del Deuteronomio. Redan ulcionen ostibus deut, él se vengará de los enemigos. El segundo paño donado a la Catedral de Burgos por Juan Rodríguez de Fonseca representa los esponsales de la Virgen y el nacimiento de Cristo. La escena central, situada dentro de un templo, es la de los desposorios de la Virgen, que comparte con otras
que se distribuyen dentro del tapiz, en las que se representan las profecías sobre la divinidad del Mesías, con la presencia del Padre Eterno, y diferentes episodios vinculados al ciclo de la Navidad. El mensaje anunciador de la llegada de Cristo, que marca el simbolismo del tapiz, queda reafirmado por la presencia en los extremos de los profetas Isaías y David, como remarcarán textos en sus filacterias. Parvulus natus est, el pequeño nos ha nacido. El tercer tapiz muestra la batalla entre los vicios y las virtudes, pieza coronada por la crucifixión. Cristo salva a la humanidad pecadora con su muerte, acompañando sus costados por las imágenes del Antiguo y Nuevo Testamento. Los motivos que contiene esta colgadura giran en el registro inferior con la presencia de Jesucristo, representado como caballero cristiano que es ayudado por las virtudes: humildad, paciencia, castidad, caridad, devoción y serenidad, y vence a los vicios representados por la envidia, la soberbia, ira, lujuria y pereza. Los profetas Zacarías e Isaías, dispuestos en los costados izquierdo y derecho, portan filacterias con los textos bíblicos: Ipse veniet salvavit nos, él mismo vino y nos salvó, y el versículo 6 del 13º capítulo del libro de Zacarías. El cuarto paño, entregado por Antonio de Fonseca al Cabildo Catedral de Burgos, hoy dispuesto en el Museo de la Catedral, está dedicado a la resurrección, presidida por la figura de Jesucristo triunfante sobre el sepulcro, acompañado de las dotes admirables que unen a su cuerpo: la pulcritudo, velocitas, diuturnitas, fortitudo y sanitas, belleza, rapidez, perdurabilidad, fortaleza y vigor. Si en el costado izquierdo Cristo baja al seno de Abraham con las virtudes, en el derecho reconocemos la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena y la Virgen María. Como en los tapices presentes en los extremos del registro inferior, Zacarías y Oseas en sus filacterias refuerzan la visión y anuncio de la resurrección de Cristo. El devenir de estos 4 paños desde su llegada a la Catedral de Burgos hasta el presente ha vivido numerosos sucesos, como lo reflejan diferentes estudios que se inician con la aportación de Leocadio Cantón Salazar en 1882 y continúan las de Vicente Lampérez e Ismael García Rámila en 1962, hasta otras más recientes del conservador del Museo Metropolitan de Nueva York, Adolfo Salvatore Cavallo, de Miguel Ángel Zalama y María José Martínez Ruiz, y las mías propias. La importancia de todos estos tapices se refleja en los inventarios catedralicios de 1546, 1560, 1572, 1777, 1797, 1894 y 1901, así como en el presente. Las actas capitulares revelan que eran solicitados en las principales festividades religiosas por el Hospital de San Lucas y el Convento de San Pablo, hecho que motivó que el Cabildo se planteara en muchas ocasiones su préstamo, como refleja el acta capitular de 7 de diciembre de 1566. Los tapices de esta serie se guardaban en cajoneras dispuestas en la capilla del Corpus Christi, exponiéndose en diversos lugares del templo, como el claustro en la octava del Corpus. El valor de esta tapicería se mantuvo en la Edad Contemporánea, participando algunos de ellos en las exposiciones Universal de Barcelona en 1888, Histórica Europea de 1892, del Toisón de Oro en 1907 y de Arte Retrospectivo en 1921, e Internacional de Barcelona en 1929. La presencia de estos paños en estos eventos no pasaría desapercibida para marchantes americanos, que harán ofertas de compra al Cabildo burgalés, que ya baraja la venta de algunos ejemplares en las primeras décadas del siglo XX, ante la necesidad de recabar fondos para el mantenimiento del templo. El 18 de diciembre de 1919, el norteamericano Leon Levy, que trabajaba para Lionel Harris, ofreció al Cabildo de Burgos
1 millón de pesetas por uno de los tapices de Juan Rodríguez de Fonseca, operación que no llegó a cerrarse por la oposición del prelado. El señor fabriquero expuso la nueva visita del señor Leon Levy y un señor inglés, quienes tendrían grandísimo interés por comprar la alfombra de Damasco, de que se habló en otro cabildo, de alguno de los tapices, ofreciendo por la primera como base 50.000 pesetas, por uno de los tapices góticos como base 1 millón de pesetas y por uno de los de la historia de Marco Antonio 500.000 pesetas. Una barbaridad de dinero que el Cabildo de Burgos rechazó por consejo del señor arzobispo. Una segunda oferta de compra vendrá de la mano de Edward Fowles, en nombre de la firma de antigüedades inglesa Dewin, debiendo como mediador a Raimundo Ruiz, que había encargado a Vicente Moreno fotografiar los tapices. El interés de esta empresa fue muy notable, pero el precio puesto por el Cabildo para la venta, $100.000 por cada tapiz, era considerado excesivo. Finalmente, será el anticuario madrileño Raimundo Ruiz quien se haga con 2 de ellos. El hombre se abandona a los vicios mientras la paz y la misericordia obtienen la promesa de la redención y los esponsales de la Virgen, nacimiento de Cristo, para su exportación. En 1931 estos 2 paños fueron adjudicados a Raimundo Ruiz, a la compañía norteamericana French & Company, en precio de $265.000. Esta misma compañía los venderá en 1938 al Metropolitan Museum de Nueva York, donde hoy se exponen debidamente restaurados. La Catedral de Burgos conserva hoy 2 restantes presentes en su exposición pública, habiéndose restaurado el paño de la crucifixión en los talleres de Pepa Garrido para la muestra promovida por la Fundación Octavo Centenario de Catedral de Burgos 2021, el arte del detalle, cantorales y tapices de la Catedral de Burgos. El segundo lote de la serie de la redención del hombre, tal como señala el testamento de Juan Rodríguez de Fonseca, debía entregarse a la Catedral de Palencia, diócesis a la que había servido durante largos años. El encargado de ello, como ya hemos visto en Burgos, sería Antonio de Fonseca, hermano del prelado que, sin embargo, se resistía a ello, subrayando en una carta dirigida al Papa que Juan le había entregado sus bienes en vida. El Cabildo Catedral nombrará una comisión el 17 de abril de 1527 para abordar la entrega de los paños, que finalmente hará a Hipólito Delgadillo. La importancia de esta serie textil, propiedad de la catedral, ha quedado refrendada en los muy numerosos estudios que se han hecho de ellas, comenzando por el manuscrito de Regino Inclán, cura ecónomo de Villalcázar de Sirga a principios del siglo XX, el artículo Los tapices de Fonseca en la Catedral de Palencia de Eloísa Battenberg García y las aportaciones de Joaquín Yarza Luaces, Guadalupe Ramos de Castro, Miguel Ángel Zalama y María José Martínez Ruiz, así como las más recientes de Julián Hoyos Alonso en su tesis doctoral y el trabajo La presencia y uso de los tapices en Palencia en el siglo XVI. Los paños del obispo Fonseca se muestran colgados en la sala capitular de la Catedral de Palencia, obra de Juan Gil de Ontañón, y también financiada por Juan Rodríguez de Fonseca. Este hecho, y que las medidas de los tapices se encajen en tamaño en los muros de este recinto, ha dado lugar a una hipótesis de que este ámbito estuviera ya previsto para acoger esta serie de paños. Sin embargo, se ha desechado este argumento, subrayándose que además la Catedral de Palencia era poseedora de otra serie de paños hoy expuestos en el Museo Real de Bruselas que tenían unas medidas similares. A diferencia de los tapices entregados en Burgos, los que donó a la Catedral de Palencia dispondrán de las armas de la familia en número de 3 en la bordura, reflejando con ello la procedencia de esta serie que aparece descrita con detalle en un inventario del año 1725. Primeramente, 4 tapices ricos y grandes, de largo 9 varas y 2 tercias, y de caída 5. Tienen las historias del Testamento Nuevo y Viejo,
y cada uno de 3 escudos de Fonseca, que son 5 estrellas en campo dorado, con su cruz y capelo, fueron del señor obispo don Juan de Fonseca. Los argumentos de estos 4 paños son alternantes con los de las piezas de Burgos y Coca, presentando los siguientes contenidos. Los vicios conducen al hombre al pecado. Epifanía e infancia de Cristo. Las virtudes desafían a los vicios cuando Cristo comienza su vida pública. Y la ascensión de Cristo, redención del hombre. El primero de los paños palentinos de esta serie, atendiendo a su iconografía, representa el tema de los vicios conducen al hombre al pecado, que, como subraya Eloísa Battenberg, se representa a través de 8 escenas a las que acompañan en los árboles inferiores las figuras de 2 profetas. A la izquierda, Jeremías, que porta la filacteria con el texto «Sique hilos, afaquiemea, quítalos de mi presencia», y otro sin filacteria a la derecha. En el registro superior del costado izquierdo del tapiz se representa la Trinidad sentada en un sencillo trono, acompañada por ángeles y entre ellos la fuente de la vida. La escena central muestra a la soberbia acompañada por figuras de vicios, entre los que destacan la lujuria y la culpa, mientras que la del extremo derecho representa la razón y la lujuria. El registro inferior, a la izquierda, el hombre homo, acompañado por la culpa y justicia. En el centro del paño, 7 figuras entre las que destacan el mundo, el demonio y otros vicios. A este motivo sucede una representación de vicios, lujuria y carne, acompañados por la culpa y el trabajo. Suceso que acontece al del hombre trabajando, se luego identifica el atributo de una pala, subrayando la idea de que el trabajo redime. El segundo tapiz nos conduce a la Epifanía e infancia de Cristo, compuesto por 7 escenas que vienen representadas en su contenido por la figura del registro inferior izquierdo, que porta en la filacteria el texto «Es Egipto vocabit filium meum», de Egipto llamé a mi hijo, tomado del evangelista Mateo, que junto a Lucas ilustran todas las escenas del paño. La primera refleja la expectación por la venida de Jesucristo, la segunda la visitación de María a Santa Isabel, la tercera los magos ante Herodes, la cuarta la adoración de los magos, la quinta lleva por argumento la circuncisión, una sexta la presentación de niño Jesús en el templo, finalizando este desarrollo cronológico con Jesús ante los doctores. El tercer paño se presenta en 8 escenas que van acompañadas por 2 figuras de profetas, portando la figura del rey David la filacteria con el texto «Accingere gladio, tuo super femur tuum potentissime, cíñete, valiente, la espada sobre la pierna», tomado del libro de los Salmos. Los argumentos que presenta el campo de este tapiz nos acercan a los pasajes del bautismo del Señor, la degollación de Juan el Bautista. Juan Bautista entra en el seno de Abraham, la resurrección de Lázaro, Judas recibiendo los 30 dineros, Cristo en el seno de Abraham y la caridad con los pecados capitales. Los rasgos de este paño se asemejan a los anteriores, apareciendo las virtudes y los vicios junto a los personajes evangélicos vestidos con ricos ropajes, túnicas, mantos y paños y acompañados de sus atributos. El cuarto tapiz palentino nos ofrece la visión de la ascensión de Cristo, compuesto por 5 escenas introducidas por las figuras de santos profetas que portan filacterias con sentido simbólico. El personaje a nuestra izquierda muestra el texto del libro de Job, «Putas ne mortus homo resuscitat», ¿revive el hombre después de muerto? Mientras que el de la derecha presenta el texto del Deuteronomio, «Justa est dies perditionis», cerca está el día de la perdición. La escena central de la ascensión de Jesucristo viene acompañada en esta colgadura por la de Jesús y Jacob, San Pedro saliendo de las aguas con ayuda de Jesús y curación de la hemorroísa. 2 textos concluyen el mensaje de este paño que antecede al del juicio final, el que muestra a San Miguel que empuja a los vicios al infierno, infernus ululat, y el de la propia ascensión con la leyenda, «Kelos penetrat».
La fortuna artística de este conjunto de tapices desde su ingreso en la Catedral de Palencia ha sido siempre de gran valor, hecho que provocó el interés por la adquisición de los tapices de Fonseca y otros coetáneos que sí se venderían a Arthur Baines para William Randolph Hearst, que hoy se encuentran en los Museos Reales de Bruselas. Raimundo Ruiz, comprador de 2 tapices de Fonseca en Burgos, se interesaría por la serie de Palencia, que también fotografaría el estudio Moreno, pero a Dios gracias no se llevó a cabo esta transacción. El canónigo Jesús San Martín Payo, en las anotaciones hechas en 1973 a la edición de la Simba Palentina escrita por Alonso Fernández de Madrid, subraya que se custodian y conservan cuidadosamente, indicando en la frase de cierre una nota. Es una colección única en el mundo, con la cual solamente puede compararse otra del Vaticano. La importancia de este conjunto se ha reafirmado con su presencia en varias exposiciones contemporáneas celebradas en la propia catedral. Memorias y Esplendores, promovida por la Fundación de las Edades del Hombre en 1999, y la más reciente de Renacer, conmemorativa del centenario de la Catedral Gótica de Palencia. A estas 2 debemos acompañar otras exteriores, como la celebrada en Toledo en 1992 con título Reyes y Mecenas. El tercer conjunto de esta serie fue donado por Juan Rodríguez de Fonseca a la iglesia de Santa María de Coca, en la que se dispondría el panteón familiar. Los paños de la historia de la redención que cubrían los muros del templo correspondían el primero y al último de la serie, con los motivos El hombre pierde la gracia y el juicio final. Los datos que tenemos sobre estas 2 colgaduras en Coca revelan que los 2 tapices estuvieron hasta el siglo XIX en el templo de la localidad, momento en el que fueron llevados de allí a Madrid por el administrador de la Casa de Alba, propietario de los antiguos bienes de Fonseca. En 1877, la Casa Ducal de Alba vendió en París, en el Hotel Drouot, una importantísima colección de tapices que contenían 6 ejemplares correspondientes a la serie de la historia de la redención, entre los que se encontraban 2 paños con los motivos de la creación y juicio final. Este hecho ha dado lugar a una controversia científica, pues si Luis Vasallo y Miguel Ángel Zalama aventuran que 2 de ellos pertenecían al legado de Juan Rodríguez de Fonseca, Elizabeth Antoine y Victoria Ramírez ponen en duda este hecho, subrayando esta última que los paños de virtudes y vicios subastados pertenecían a los bienes de la Casa de Alba que había recibido del legado de Monterrey. Por lo que respecta al tapiz con el tema de creación citado, se encuentra en el Castel de Hart, próximo a Utrecht, junto a otros paños del legado ducal de Alba. Iconográficamente presenta en el centro las imágenes de la Trinidad rodeada de ángeles, protagonistas de otros registros que representan escenas del Génesis, dentro de un espacio natural tratado con minuciosidad y en el costado derecho a Adán y Eva en el paraíso y en su expulsión. El segundo paño, aludido por Miguel Ángel Zalama y María José Ruiz, así como por Luis Vasallo con el tema del juicio final, se encuentra en el Museo del Louvre, a donde llegó entregado por la Sociedad de Amigos del Louvre, procedente del legado del barón Vita y que en origen había poseído Jacobo Francisco Eduardo Fitzjames y Stuart y Colón de Portugal, duque y consorte de Alba. Los protagonistas del paño son Cristo juez acompañado por los apóstoles, la Virgen y San Juan, que junto a las virtudes admiten a los elegidos en el cielo, prohibiendo la entrada de los pecadores y los vicios en el cielo. Como en otros paños de la serie, en el registro inferior, 2 profetas ahondan en el mensaje a través de 2 citas del profeta Isaías. La Catedral de Palencia sería beneficiaria por parte del obispo Juan Rodríguez de Fonseca de un segundo conjunto de tapices con el tema de la salve, tal como subraya una manda testamentaria, que aquí la tienen puesta. Como han estudiado Joaquín Yarza Luaces y Julián Hoyos Alonso, el encargo de estos tapices está vinculado a la celebración de una misa de Nuestra Señora en la que se hace rezar la Salve Regina
los sábados y festividades principales, como las de San Antolín, la Navidad, la Epifanía, ante el altar de Nuestra Señora de la Compasión dispuesto en el trascoro, dejando el obispo para ello unas instrucciones precisas. Estos tapices se habían de disponer como elemento efímero en el ámbito del trascoro palentino, creando un espacio delimitado para el ceremonial. Serían realizados, como señala Julián Hoyos en Bruselas, en el taller de Jean y Guillaume d'Hermoyen. Anteriormente habían sido atribuidos, que no es así, a Marc Chrétien entre 1524 y 1529, cuando fueron entregados al Cabildo Catedral por Antonio de Fonseca, contando como intermediario con el mercader burgalés Juan de Calatayud. El nombre del pintor que realizó los tapices de esta serie no aparece indicado directamente, tal como indican Joaquín Yarza y Elena Saladina Rouco, Iglesias Rouco, en sus estudios sobre la serie, lo atribuyen a Bernard Van Orley, subrayando la similitud con el paño del Triunfo del Tiempo, perteneciente a la serie de los triunfos de Petrarca del Patrimonio Nacional. El desarrollo formal de los 4 paños muestra la disposición de los emblemas heráldicos de Fonseca, dentro de una bordura de flores y racimos de uva del Parra que rodean el campo del tapiz, donde se narran las escenas en 2 niveles, el celestial y el terrenal, en el que encontramos personajes que portan filacterias informativas. El primer tapiz lleva por título Salve Regina Mater Misericordia y muestra en el centro a la Virgen María con el niño, ante la que se postran un conjunto de personajes en oración, destacando entre ellos el Papa y el Emperador. El mensaje del tapiz viene remarcado en una filacteria dispuesta bajo la imagen de María, con el texto de la oración de la Salve: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo espes nostra salve. Asimismo, en el costado derecho del paño, 2 figuras femeninas vuelven a remarcar el mensaje mariano con temas tomados de la Biblia, Génesis y Hechos de los Apóstoles. El segundo tapiz, A te clamamus, a ti clamamos, presenta a María con el niño dentro de una orla de nubes, bajo la que se colocan los siguientes versos de la Salve: A te clamamus exules, filii euve, a te suspiramus gementes e plentes inan lacriman vale. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. En el registro inferior del paño están presentes a la izquierda mujeres orantes y a la derecha 3 personajes femeninos que portan filacterias relativas a Rebeca, Raquel y Sara, con textos del Antiguo Testamento acompañados por hombres. La tercera colgadura, Ella ergo advocata nostra, tiene en el registro central superior las imágenes de la Trinidad, entre las que se arrodilla María. Una filacteria dispuesta bajo este grupo reafirma el sentido protector de la Virgen hacia los hombres. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes óculos ad nos converte. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. En el registro inferior, hombres y mujeres imploran la intercesión y ayuda mariana ante Dios. El último de los paños, con título Et Jesum Benedictum y Jesús bendito, vuelve a mostrar a María arrodillada ante la Trinidad, acompañada en sus costados por 2 ángeles. La filacteria inferior continúa los versos de la Salve con el texto: Et Jesum benedictus fructus ventris tui, nobis post exilium ostende, oh clemens, oh pía, oh dulcis Virgo María. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. En el ámbito terrenal aparecen hombres y mujeres en 2 grupos, portando filacterias que, como en el segundo tapiz, recuerdan a Judith y Betsabé, mujeres protagonistas de los libros del Antiguo Testamento. El significado de estos paños remarca la devoción mariana de Juan Rodríguez de Fonseca a lo largo de su vida, hecho que, como subraya Luis Vasallo, certifican otras obras pictóricas suyas con advocaciones a la Virgen.
La fortuna de esta serie a lo largo del tiempo ha sido grande. El inventario de 1725 sitúa a los tapices en la Capilla Mayor. 2 siglos después, como señalan Miguel Ángel Zalama y María José Martínez Ruiz, estos paños fueron objeto de deseo de compra de varios marchantes americanos, hecho que finalmente no fructificó. Este conjunto de tapices ha estado dispuesto también en otros ámbitos de la catedral, como las capillas de Santa Lucía, San Fernando, San Ildefonso, San Sebastián y el claustro, y en la parte norte del crucero, para volver, afortunadamente en la actualidad, a ocupar el lugar para el que fueron creados, en el ámbito del trascoro. Asimismo, estas colgaduras han sido piezas relevantes en las exposiciones Memoria y Esplendores y Renacer, muestra última que también ha motivado la limpieza de algunos de ellos por la Real Fábrica de Tapices. Hoy, además, debemos congratularnos de la recuperación por parte del Cabildo del canto de la salve gregoriana en el trascoro de la catedral, como ya se hizo en el siglo XVI. El interés que Juan Rodríguez de Fonseca tenía por los tapices flamencos no quedará cerrado con el análisis de estas 2 series. En su testamento hay referencia a otros conjuntos de tapices que debieron tener gran interés, pero de los que no tenemos confirmación física de sus características. En primer lugar, los 2 tapices ya citados del Nacimiento, propiedad de su tío Alonso de Fonseca, que conservó junto a su hermano Antonio. En segundo lugar, una tapicería que trajo el mercader Cristóbal de Haro, repartida a su muerte entre su sobrina mayor de Fonseca y su hermano Antonio. Diversos documentos de pleitos del Archivo de Chancillería de Valladolid, relativos a Mayor de Fonseca, analizados por Luis Vasallo Toranzo, nos permiten saber que el tema de estos 8 paños era el de Absalón, el padre de la paz, uno de los hijos del rey David. Por último, ya para finalizar esta conferencia, debemos aportar 2 nuevos datos relativos al valor de los tapices dados por Juan Rodríguez de Fonseca, que regaló a los reyes católicos un paño con mucho oro, que tenía como motivo la crucifixión en el centro y a los lados Cristo con la cruz y la resurrección, y vendió a la reina otro con el argumento del rey Asuero, reproducción de distintas series de esta época que posteriormente entregaría a Beatriz Coello. El obispo era además poseedor de un frontal de altar con la verdura con la cruz. A pesar del exhaustivo trabajo desarrollado por los investigadores sobre los tapices de Fonseca, aún quedan interrogantes por resolver junto a la localización fidedigna de los tapices de la serie que estaban en Coca. La conservadora del Museo de Lérida, Carmen Berlabé, plantea la relación con Juan Rodríguez de Fonseca del tapiz de la historia del hijo pródigo de la Catedral de Burgos, contemporáneo a los 4 analizados hoy. Las investigaciones que he llevado en los últimos años sobre esta pieza no me permiten por el momento aseverar este origen. Quiero cerrar el discurso de esta ponencia con el texto que María José Redondo Cantera dedicó a Juan Rodríguez de Fonseca en su trabajo Juan Rodríguez de Fonseca y las artes, que nos aporta claves para la comprensión de su interés por la posesión de tapices flamencos en su colección artística, al que acompañaron también como despedida 2 imágenes del libro de horas de su propiedad. Pese a su multiplicidad, las diferentes ideales y opciones que consistieron en el campo artístico, en especial durante las primeras décadas del siglo XVI, años en que el protagonismo político de Fonseca fue mayor, sus intervenciones como comitente artístico más destacadas tuvieron algunos puntos en común. Uno de ellos, heredado en los últimos años de la centuria anterior, fue el gusto por la suntuosidad, que se manifestó con especial intensidad en el campo de lo decorativo, de lo que proporcionará al arte de la época una espectacularidad y una brillantez de difícil equiparación. Muchas gracias a todos ustedes por la atención en esta conferencia.
Pues muchas gracias, doctor Matessant. ¿Quién pudiera tener paredes para colocar estas cosas, verdad? Por supuesto. Bueno, pues gracias por esta ponencia. Gracias por habernos dado a conocer también los tapices de otros sitios que procedían de las mismas colecciones. Qué riqueza, ¿no?, tan inmensa. Y qué pena que algunos de esos tapices hayan marchado lejos de nosotros, aunque, bueno, hemos exportado cultura y al mismo tiempo pues, el mensaje que esos tapices llevaban. Pues tenemos ahora un tiempo todavía por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. ¿Ya? Sí. Se colocaba lo que era primero la lana y la seda y luego se entorchaban, se retorcían esos hilos de oro. La colección de Fonseca no tienen hilos de oro, pero la primera que les he puesto, que es la que encargó el rey Enrique VII de Inglaterra, sí lo tiene. Solamente se conserva un tapiz de los 10 que hubo, que está además en una catedral francesa, en la de Narbona. Como ve, ha recorrido bastante distancia. Y las colecciones de tapices entorchadas con oro pues eran de un valor tan incalculable que en el siglo XVI eran los objetos más ricos y caros que podía tener una colección. Una de las que más obras de entorchado de oro y plata era la de la reina Isabel la Católica. Si ustedes van a la Galería de las Colecciones Reales, que es un museo verdaderamente maravilloso que tenemos en Madrid, ahora del Patrimonio Nacional, pueden ver expuestos algunos. La Catedral de Burgos tiene la fortuna de conservar una colección de 9 paños que no son de tema religioso, son del tema de la antigüedad, de Marco Antonio y Cleopatra, y pertenecían al duque de Lerma y también tiene hilos de oro y plata, pero aquello era una barbaridad de dinero lo que costaba. Y claro, cuando se venden algunas de estas colecciones se piden unas cantidades muy elevadas, pero yo creo que realmente los tapices, el problema que han tenido, sean de oro o de plata, es que se han maltratado bastante a lo largo del tiempo. Se han utilizado a veces pues como alfombras en los suelos, se han colocado en lugares que les daba la luz interna, se les ha colgado con clavos. Y claro, hoy eso lo vemos y a mí me horroriza. En Burgos tenemos fotografías de cómo estaban colgados en el claustro con una serie de clavos. Y hoy, afortunadamente, el Cabildo Catedral de Palencia también es sensible a esa restauración y a colocar los tapices para donde fueron diseñados. Los de la Salve para el trascoro. Los de la Catedral de Burgos se colgaron durante un tiempo en la capilla mayor de la catedral y eso no se ha recuperado de alguna manera. Los tapices son uno de los bienes más ricos que tienen, desde luego, el patrimonio de España y, evidentemente, pues los entorchados son el máximo riqueza que puede tener una colección de tapices. Sí. Una pregunta. Los tapices de la Salve, el escudo de Fonseca, está tejido. Sí. Mientras que en los tapices de la sala capitular, los escudos están añadidos. Sí. La razón de una cosa u otra es muy sencilla. Los tapices de Fonseca que compró de la colección de 10, pues de alguna manera no tenían el escudo. Era una colección que él pudo encargar o comprar, mientras que la otra ya se encarga después de él haber fallecido y de alguna manera por eso tienen los escudos tejidos dentro del propio tapiz, algo que ya revela que estaban hechos con el legado del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Sí. Los tapices donados a Burgos, ha dicho que algunos se conservan en Burgos y otros en Nueva York. Si quiere ir a verlos, tiene que hacer un pequeño desplazamiento en avión. No, pero la pregunta es sobre Palencia. Palencia está en la sala capitular, en el trascoro, pero dijo que también
pero son de otra colección. Es que Palencia vendió otra colección de tapices que es más o menos coetánea, en fechas con la de Fonseca. Y esa colección ha tenido además un recorrido bastante curioso, porque primero ha estado en Estados Unidos y ahora actualmente los tiene el Museo Real de Bruselas, es decir, han vuelto donde nacieron. Pero Palencia también estuvo a punto de vender los 4 de Fonseca o alguno de la colección, porque cuando viene a fotografiarlos el estudio de Moreno, no viene a fotografiar estos tapices por casualidad. Viene a fotografiarlos porque con esas fotografías los va a poner en difusión para que los marchantes, fundamentalmente ingleses y americanos, vengan. Y dirán ustedes, ¿y dónde se habían visto estos tapices? Pues es que los tapices viajaron mucho, fueron a exposiciones nacionales y claro, los marchantes americanos con los de Burgos, ¿dónde los habían visto? En Barcelona, los vieron en Madrid, los vieron en Brujas, de tal manera que ellos ya iban sobre seguro. Los de Toledo pasó lo mismo, también vendieron otra serie de tapices. Y claro, yo lo hablaba esto hace unos cuantos años con el que era fabriquero en su momento, Agustín Lázaro, y me decía Agustín Lázaro, pero no lo mires con mala cara, es que la necesidad que tenía la Catedral de Burgos y todas las de España en ese momento era enorme, porque no tenía recursos para atender otra serie de hechos, retejar, restaurar. Y claro, con el dinero de estos tapices se cubrían muchas necesidades. Yo no soy de los que haga una crítica de algo que además sucedió en un momento determinado histórico. Lo que sí me apena es cuando voy a algunas catedrales y veo a los tapices todavía colocados no muy correctamente, y me da sana envidia pues cuando los veo en algunas colecciones que no son de la Iglesia, pero también en algunas colecciones de la Iglesia, por ejemplo, como la SEO de Zaragoza, que tiene una espléndida colección de tapices, como la Catedral de Zamora, como la Catedral de Sigüenza, que tiene otra colección espléndida. Y realmente todas esas catedrales están teniendo como finalidad el mostrar esos bienes, pero hay que mostrarlos en condiciones. Y el problema es que no siempre están en buenas condiciones. En la Catedral de Burgos hay algunos que les falta parte del tapiz porque se quemaron. Están rotos. Y el precio de una restauración de un tapiz, porque yo he estado manejando las fichas y he hablado con personas que quieren restaurar, es enorme. Y bueno, hay que agradecer, por ejemplo, a la Fundación de las Edades del Hombre, que en algunos casos, cuando se han ido los tapices a las exposiciones, pues ellos a cambio han intervenido en la restauración. Yo, que he tenido muy buena relación hasta la jubilación, que con Pepa Garrido, ella me ha contado muchas cosas de cómo estaban, qué es lo que ha tenido que hacer. También conozco el trabajo de la Real Fábrica y verdaderamente es encomiable, porque hoy es quizás el centro más relevante que ha restaurado colecciones como la que hay en Valencia en el Patriarca. Verdaderamente también son unas colecciones espléndidas. España tenemos la suerte de tener una gran cantidad de tapices y Palencia es una de las catedrales que siempre ha tenido el valor de unos tapices de primer nivel y lo sigue manteniendo. Sí, dígame. ¿Ahí hay una pregunta? ¿Sí? ¿Los tapices de la Catedral de Palencia están tejidos en Bruselas? Sí. Pero hay una diferencia entre la primera serie y la segunda. En la segunda tenemos la marca del licero, con lo cual, buscando esa marca, se ha descubierto quién es el taller que se ha hecho. En la de los 10 tapices de la historia de la Redención no hay marca, pero sabemos que se han hecho en Bruselas. ¿Por qué razón?
porque era el centro por excelencia en calidad de esos tapices, porque de alguna manera otros tapices de esta serie que han ido a parar, como ya les he dicho, a otras colecciones privadas, pero con la misma temática, se sabe que se compraron en Bruselas. Y además sabemos que Juan Rodríguez de Fonseca, donde estuvo principalmente haciendo sus oficios políticos, fue en Bruselas. El hecho de que digamos que hay un autor que es Colin de Cutter, que hoy está admitido en casi todas las investigaciones, o que hay un licero que es Pierre Van Aels, que de alguna manera es el máximo licero, ¿por qué lo señalamos? Pues por una razón, porque ellos trabajaban para la corte de Bruselas y sabemos que la relación de Juan Rodríguez de Fonseca con la corte de Bruselas fue enorme. Yo he mencionado un personaje al que hay que rendir un homenaje verdaderamente grande, es Margarita de Austria. Yo les recomiendo que vayan a ver su enterramiento en Bru, porque la historia de esta mujer es una historia triste, por un lado, porque se la mueren varios maridos, pero también era una mujer muy culta y de verdad que ella pues seguro que ayudó o recomendó al propio Juan Rodríguez de Fonseca la adquisición en Bruselas. Sí. Bueno, vamos a ver. La Santísima Trinidad, si usted va, yo le digo que vaya a la Cartuja de Miraflores, en el retablo de la Cartuja de Miraflores está representada por 3 imágenes humanas. Es la misma representación que aparece en los tapices de Fonseca. En realidad son obras coetáneas en fecha y es una particularidad iconográfica que tiene esa representación, que luego va a cambiar y evidentemente en los siglos posteriores la Trinidad no se representa el Espíritu Santo con un joven, sino se le representa pues con la paloma del Espíritu Santo. La primera representación que le digo, no, porque es muy anterior. La representación de los tapices de Fonseca, si consideramos que la primera serie se pudo hacer a finales del siglo XV, 1490 y algo, usted comprenda que el Concilio de Trento eso ya no lo puede condenar. El Concilio de Trento lo que va a condenar son otra serie de representaciones coetáneas. Lo que no quería el Concilio de Trento es, de alguna manera, que las imágenes se representaran por textos que no eran canónicos, como los evangelios apócrifos, que narraban escenas que sabemos que no son reales. Y eso sí que lo critica, y además con razón, de alguna manera, en el siglo XVI y XVII, cuando se hace la difusión de las obras religiosas, pues se tiene en consideración este tipo de situación. Bueno, ahí ya, bien. Sí, bueno, eso usted está hablando algunos elementos que pueden representar a las 3 edades de la vida, o también en algunas de las tumbas, en Burgos tenemos algunas que también tienen ese trifronte, que también está representando pues otro tipo de carácter religioso iconográfico, pero realmente el Concilio de Trento se va a fijar fundamentalmente pues en otro tipo de iconografías de más digamos, valor o más frecuentes, y tratar de que las propias, digamos, diócesis pues vigilaran el que no se hicieran temas de carácter no usual. ¿Por ahí otro más? Sí, tú. No tengo ni idea de estas cosas, pero el que hacía los cartones, vamos, el de los cartones, que se supone que es el diseño, ¿no? ¿Qué pasaba? Le encargaban y tenía que ir viajando de un sitio a otro. Vamos a ver, hay una cosa que no he explicado aquí porque no corresponde, que es el modelo de formato de elaborar un tapiz. Primeramente se hacía un dibujo pequeño, donde se hacía el diseño de ese tapiz. Luego ese dibujo
se traspasaba a lo que era el cartón del tapiz. Ese cartón del tapiz se utilizaba para, a tamaño natural, reproducir el tapiz. Y la forma de hacerlo podía variar. Algunos eran los más costosos, el taller de alto lizo, cuando se hacían de manera vertical, con lo cual pues el cartón no lo podían ver directamente porque ellos tejían desde atrás y se tiene que poner un espejito para que se vea la parte delantera. En otros casos, el tapicero utilizaba el taller, el textil horizontal, el bajo lizo, era más rápido. Si ponían el cartón debajo, pues podía hacerlo más rápido. La única cuestión es que a veces salían invertidos. Pero de alguna manera esos cartones se pasaban. Es decir, hay algunos de ellos, yo por ejemplo he estudiado los de la creación, que hay en Burgos una serie. La serie principal está en Cracovia. Es una serie que narra asuntos del Génesis y tiene una parte que son pues tapices de la vida de Adán, Eva y la muerte de los episodios de Caín y Abel. Y esos cartones se hicieron por Michael Kostin en el siglo XVI, pero esos cartones estuvieron en los talleres sucesivos todavía funcionando, de manera que hoy hay museos, por desgracia de esta serie de Fonseca no se han localizado los cartones, porque los cartones no eran obras consideradas de arte, eran obras de utilización para el desarrollo de esos tapices. Y son obras que se pasaban cuando moría el señor que había hecho esta serie. Esos cartones pasaban a otros tapiceros que de alguna manera seguían reproduciendo esa obra. Por eso en Burgos tenemos la serie de la creación de Burgos, que es de 1630, mientras que la serie inicial es de 1560. Y ya desde luego el tapicero que había hecho la primera serie había ya fallecido. Bueno, pues vamos a ir terminando. Para mañana parecía completar esta serie de ponencias hablando de hombre y sociedad, es decir, qué situaciones económicas, sociales y de una manera especial religiosas se viven en ese momento, que son las que seguramente mama de alguna forma especial Fonseca en su familia, en su crecimiento, en su madurez, en sus estudios y que después como obispo intenta plasmar, ¿no? En Palencia hace grandes obras, no solamente estas que estamos viendo en la catedral, sino también hace un planteamiento muy importante, convoca un sínodo diocesano en el que intenta pues, que el clero palentino recupere conocimientos, recupere fuerzas espirituales, es decir, que se ponga al día, ¿no? En ese sentido, pues, Fonseca es un hombre profundamente de su tiempo, pero también un avezado intentando hacer un cambio. Seguramente el cambio vendría después en esta referencia a Trento que hemos visto, que hemos mencionado. Pues no sé, agradecer a la Diputación de Palencia que nos ha dejado este salón tan cómodo, al Ayuntamiento que colabora con nosotros, a ustedes por haber participado aquí con nosotros en esta ponencia y a don José Matesán del Barrio por habernos presentado aquí estos datos. Muchas gracias. Ustedes. ¿No has bebido agua?